agrícola. Así es, Armando, y en la línea de acústica rural está el doctor Juan Alberto Paredes Sánchez. Él es profesor investigador del Colegio de Postgraduados en el Campus Puebla, y vamos a platicar de un tema que pues tiene mucha relevancia. Me refiero a la agricultura familiar de traspatio, el hecho de que las personas que viven principalmente en las zonas rurales o zonas periurbanas tengan espacios de terreno al interior de sus domicilios en donde se puedan dedicar al cultivo de ciertos alimentos y también a la crianza de algunas especies animales. Doctor Paredes Sánchez, muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días, aquí estamos presentes. Gracias, doctor. Pues explíquenos usted qué importancia tiene la agricultura familiar de traspatio a lo largo de la historia de la República Mexicana, un elemento que pues prácticamente ha estado presente desde que llegó el hombre a estas tierras. Sí, mira, básicamente la importancia de este trabajo es que la agricultura predominante sigue siendo la de minifundio de subsistencia, y en este tipo de agricultura los productores acostumbran tener en sus traspatios o en sus solares, tiene diferentes denominaciones, cultivar las mismas plantas inclusive que ellos tienen en las parcelas, ahí las reproducen y conservan las variedades. Tienen otro tipo de plantas como son picantes, hortalizas, frutales, etcétera, plantas medicinales y ornamentales. Esto con el tiempo pues se ha ido perdiendo un poco, sobre todo en las áreas alrededor. Ya ves que las ciudades, la población se ha estado concentrando en las ciudades. Inclusive ahorita, incluyendo nosotros, hemos empezado a trabajar con agricultura urbana y periurbana. Pero lo importante es que este tipo de agricultores tienen problemas de nutrición, de ingresos. Muchas veces el cultivo principal, que es normalmente el maíz, no les alcanza para su alimentación. Entonces, la idea es complementar, que produzcan alimentos en las pequeñas áreas con las que cuentan para su alimentación. O en su caso, cuando logran tener un excedente, que normalmente se logra en cierta forma ya con nueva tecnología, vender estos para tener un pequeño ingreso. Y esto ha permitido también utilizar y aprovechar la mano familiar en ese tipo de trabajos, y que los jóvenes y los productores también complementen lo que ellos saben. O sea, estamos trabajando con gente que tiene saberes, gente que maneja conocimiento tradicional, y este conocimiento tradicional, si lo logramos aportarle con el conocimiento científico, la investigación de los agrónomos o de los investigadores en estos campos, permite que mejoren la calidad de sus alimentos primero. Segundo, tengan el abasto suficiente o necesario para complementar su alimentación y su nutrición sobre todo. Y como complemento, tener un ingreso. Hemos visto que en la experiencia que tenemos, nosotros empezamos alrededor de 2006, el trabajo que se realizaron junto con la Secretaría y con la Secretaría de Desarrollo Rural, experiencias en aspectos de traspatio. Empezamos a ver que sí era factible que estos agricultores produjeran una mayor cantidad, una mejor calidad, y pudieran tener ingresos. Inclusive algunos de ellos, algunos grupos se han integrado para la venta de productos a nivel local y algunos ya un poco a nivel regional. Y esto ha demostrado que es factible que la gente cuando menos tenga autosuficiencia alimentaria en cierto nivel. Por supuesto que estos rangos van dependiendo del área que ellos cuenten, del número de integrantes de la familia y las condiciones de la región donde están ubicados. Creo que no sé si con esto... Doctor Juan Alberto, el huerto familiar también tiene una seguridad alimentaria, busca generar beneficios adicionales como son económicos, como son también promueve la integración de la familia, la seguridad también de seguridad alimentaria, irse a dormir con el estómago lleno también,
promueve el contacto con sus familiares, con la naturaleza, y algo muy importante dentro de las comunidades urbanas y periurbanas, la integración de la familia a todos los saberes, a todo lo que se debe de hacer dentro de un huerto familiar. Exacto, mira, nosotros manejamos un concepto, normalmente la tendencia es asesorar porque estamos formados disciplinariamente. Hay gente que es muy buena en producción de hortalizas, hay gente que es muy buena en frutales, hay gente que es muy buena en animales, en aspectos pecuarios de aves, de conejos, de cabras, de borregos, pero hemos visto que en este tipo de agricultura, estos agricultores integran estas partes, en ellos se integra, en los sistemas de producción que ellos tienen. Ellos tienen sus aves, tienen sus marranitos, tienen sus cabritas, sus borregos, y esto integrado con lo que ellos producen en la parcela de forraje, en los pastizales, producen insumos con los excretas de los animales, etcétera, la parte forestal que les aporta a la alimentación, y luego otra serie de servicios que ellos tienen. Hemos tratado de que dentro de su propio esquema de producción sea una producción integrada, o sea, que puedan producir, por ejemplo, hortalizas. Esas hortalizas, por supuesto, que se les servirán para la alimentación, pero también tienen frutales. ¿Cómo mejorar la producción de esos frutales que tienen? Aguacates, ciruelas, manzanas, etcétera, que están produciendo. Tienen aves. ¿Cómo mejorar la producción de aves? Tienen plantas medicinales, aromáticas, ornamentales, y eso integrado les complementa en ellos obtienen productos de cada una de estas partes para su alimentación, para su mantenimiento, para lo que hacen en sus casas. Entonces, se busca, una vez que se analiza la forma en que ellos están trabajando, lo que desean hacer y lo que saben hacer, cómo lo hacen, es como podemos mejorar esa producción, de tal manera que según las estaciones del año, según los niveles de producción, puedan complementar su forma de sobrevivir o mejorarla ya. O sea, inclusive hay agricultores que han podido pasar de una agricultura, perdón un momento, de una agricultura de subsistencia a una agricultura más con mejor aprovechamiento familiar, y eso les ha permitido comercializar una diversidad de productos, y aparte están produciendo con un enfoque orgánico. Eso les permite tener alimentos de calidad. Todo esto está integrado, o sea, aparte hay otras cosas que hay que manejar junto con ellos, que sería, por ejemplo, si tienen trabajo extra la finca, qué infraestructura cuentan para lo que están haciendo, sus establos, sus áreas de almacenamiento, que no estén mezcladas dentro de la unidad familiar. La parte de comercialización es muy importante. Otro aspecto es la transformación. ¿Cómo pueden transformar por ejemplo, las plantas aromáticas o medicinales, o las ornamentales, transformarlas, por ejemplo, en jabones, en extractos, en pomadas que les puedan servir para diferentes cosas? Doctor Paredes Sánchez, entonces vemos que el colpós a lo largo de sí. Sí. Doctor, perdón, se cortó. Tuvimos sí. un corte como de unos cuantos segundos. Con todo esto que nos está usted explicando, nos podemos dar cuenta que el Colegio de Posgraduados está llevando a cabo una labor importante a través del contacto que tienen ustedes con los productores agrícolas de zonas rurales, áreas urbanas y periurbanas, para que conozcan la riqueza que tienen en sus manos y el poder que representa contar con un espacio y sacarle el mejor provecho para tener, como usted lo dice, hortalizas, plantas, pequeñas o medianas especies animales, independientemente de otro tipo de plantas ornamentales, medicinales, y poderles añadir valor, que a final de cuentas, pues eso viene a representar lo que usted señala: primero, una seguridad alimentaria y después una posibilidad de incrementar el ingreso.
Sí, sí, además quiero resaltar otra cosa importante, que este trabajo, como les decía, los agrónomos, los administradores, me permiten tantitos que no me di cuenta y se me está descargando la batería. Sí, sí, doctor. Estamos aquí atentos a que lleve usted a cabo el procedimiento para que conecte a la electricidad la batería de su computadora. Estamos platicando con el doctor Juan Alberto Paredes Sánchez, profesor investigador del Colegio de Posgraduados en el campus Puebla, sobre la importancia que tiene la agricultura familiar, los huertos de traspatio, las pequeñas granjas de traspatio. Estamos a punto de ir a una pausa. Doctor, ¿nos escucha? ¿Ya pudo restablecer la conexión? Ya está. Ya está listo. Bien, ¿nos permite unos cuantos segundos? Vamos a hacer una pausa y tiene usted un poco más de tiempo para afinar la conexión. Y bueno, pues sí, está usted, amigo del Auditorio en Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Vamos a una pausa y continuamos conversando sobre este tema. Recuerde que nos encuentra usted en nuestras diferentes frecuencias, en Facebook Noticias, en Acústica Noticias y también en nuestra página de internet. Vamos a esa pausa y continuamos con más información. Seguimos conversando con el doctor Juan Alberto Paredes Sánchez, profesor investigador del Colegio de Posgraduados en el Campus Puebla. Entonces, doctor, nos iba usted a comentar otro aspecto relevante de la agricultura familiar de traspatio. Sí, mira, te comentaba que es importante porque el agricultor es multifacético, tiene varias, en sus sistemas de producción, tiene la parte agrícola, la pecuaria, el trabajo extrafinca, etcétera. Eso nos ha llevado a que, como el centro, tenemos diferentes disciplinas, integrar estas experiencias. Hay un equipo base que está integrado por una persona que tiene doctorado en economía y es en horticultura, otra persona que es fitotecnista y tiene el doctorado en agroecosistemas, dos personas en agroecosistemas y fitotecnistas, en mi caso que soy de evaluación de la educación, y aparte contamos con algunos parte del personal que trabaja la parte de fermentados, etcétera, control biológico, y eso nos ha permitido ir aportándole al agricultor y consolidando la metodología de trabajo, de tal manera que podemos ir integrando en un traspatio diferentes elementos acorde a lo que hace el productor, y después de que él empiece a incorporar estas nuevas tecnologías, ya puede empezar, empieza a desarrollarse porque se trabaja con grupos, se empiezan a integrar los grupos. Otro elemento importante, por ejemplo, que se ha manejado es el rubro de financiamiento. Hay programas de las secretarías que aportan tinacos, por ejemplo, semillas, etcétera, y que apoyan a estos sistemas de producción. Pero hay un rubro que es el financiero. En este caso se ha incorporado a los sistemas de producción donde estamos cajas de ahorro, de tal manera que con ello estos cuentan, aparte de tener para la producción, que a la larga se vuelve un elemento complementario, tienen para otros elementos como la escuela, libros, etcétera, utensilios, sistemas de producción, y que han permitido que ellos tengan una autoayuda para poder crecer en base a su nivel. Y esto favorece, por supuesto, una cultura de ahorro entre los jóvenes, entre los niños, porque también participan. Y se complementa con el nuevo ingreso que están mejorando en su calidad. ¿Qué quiere decir? Que ellos pueden producir un alimento de mejor calidad y que lo pueden vender a un mejor precio. Que tienen capacidad para transformar esos alimentos o esos productos en otros elementos que le dan plusvalía, que incrementan el valor de ellos. Eso es lo que hemos visto cuando se maneja en forma integrada de la producción de traspatio. Los mismos productores se han ido organizando, se han ido integrando y han ido creciendo poco a poco.
Y hay una serie de elementos aquí, porque también hay gente que está jubilada, hay gente que ya es grande, se ha ido adaptando la tecnología para que ellos puedan trabajar con un esfuerzo menor. O sea, de todos modos se requiere algo de esfuerzo, pero ya alguien que tiene edad o que tiene alguna limitante física, pues anda en silla de ruedas, etcétera, tiene que adaptarse el lugar. Se complementa toda la producción, o sea, no son abonos orgánicos, por ejemplo, lombricomposta, composteo de productos orgánicos. Toda esta integralidad que a veces se ve como que revuelta, como que no revuelta, el agricultor la hace en cierta forma. Él aprovecha sus recursos, sus estiércoles de sus animales para aplicarlos en sus parcelas. Lo único que hacemos es, a ver, usted puede mejorar la calidad de sus excrementos, de los productos vegetales que está desechando, utilizando lombricomposta, por ejemplo. Eso le permite contar con lixiviados, le permite contar con sustratos de mejor calidad para el control para la alimentación de sus plantas. Le permite aplicar abonos aéreos y al suelo. Y eso mejora la calidad de sus productos, no invirtiendo o no teniendo la necesidad de erogar para comprar otro tipo de insumos, como son fertilizantes o químicos para el control. Se maneja algo de control biológico, para el control de plagas y enfermedades, etcétera. Entonces, eso es lo interesante de este trabajo integrado. Otra cosa que hemos visto es el tiempo que se tarda cuando es manejo integrado, o sea, se requiere una constancia para que el productor vaya asimilando todo este conocimiento, lo vaya empatando con lo que él sabe y se vaya mejorando poco a poco su sistema de producción. Una vez establecido, el productor tenemos una cuestión que hemos identificado con ellos, que después de que hay cierta resistencia a utilizar algunos productos, ellos mismos empiezan a buscar este conocimiento, sobre todo los más jóvenes, le empiezan a buscar el conocimiento para su aplicación. Les decía el trabajo con la mujer, cómo ahorrarle trabajo a la mujer, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas veces alguna tecnología requiere un esfuerzo mayor y hay que tener cuidado hasta dónde realmente la van a poder utilizar. Recordemos que la mujer tiene una serie de actividades, una carga de trabajo que es importante dentro del núcleo familiar. Es la comida, la ropa, ayudar a los hijos, etcétera, cuidar la parte ahí que tiene ella alrededor de la casa. Y hay que tener cuidado con las cargas de trabajo, aligerárselas con tecnologías que le permitan hacer las cosas sin que esto sea muy gravoso para ella y que le permita favorecerle teniendo un pequeño ingreso para la familia. ¿Sí? Doctor Juan Alberto, ustedes capacitan a todas las comunidades de esta región del estado de Puebla y también transferencia de tecnología, y cómo han visto la adopción de tecnología en esta región. La adopción de tecnología se ha dado cuando el productor empieza a ver la utilidad de ella. O sea, es aceptada la tecnología, en pocas palabras. Cuando se les demuestra que la tecnología les va a dar un alimento, primero, que lo van a poder consumir, que el alimento es de calidad, que cuentan con elementos como la producción de sus propios abonos para hacer producción orgánica, que pueden compartirlos con sus familiares empiezan también a participar, o sea, sí se da esa adopción. Por supuesto que hay limitantes cuando la familia empieza a crecer, empieza a haber cambios, etcétera. Otra situación que se da a veces, sobre todo en las áreas periurbanas, pues es el crecimiento de la ciudad. La ciudad empieza a generar fraccionamientos, empieza a crecer con una serie de comercios, de industria, etcétera, y eso empieza a ocupar áreas. Entonces se requiere reaprovechar lo que se cuenta con los productores, empezar a producir en forma vertical, por ejemplo. Ahorita, por ejemplo, está el compañero que coordina la MAP,
que es el que lleva toda la actividad directa, que es el doctor Luciano Aguirre Álvarez, está empezando a trabajar con acuaponía para complementar los sistemas de producción. O sea, sería otra especie más que podría manejarse, los peces, sobre todo mojarra, para la alimentación de la familia. O sea, poco a poco ellos van pidiendo otro tipo de conocimiento y lo van aplicando, es lo interesante. Doctor Paredes Sánchez, ¿quiere decir entonces que con el manejo integral, ustedes como profesores, como investigadores, analizan las condiciones que tiene el pequeño espacio, el solar del productor y, pues, si le podemos decir así, le hacen un traje a la medida, le dicen, mira, si siembras esta especie, si cultivas peces o tienes especies animales, puedes obtener un mejor provecho, les enseñan cómo agregarle valor al producto. O sea, es un, como usted lo señala atinadamente, es un esquema integral que en el transcurso del tiempo les comienza a arrojar buenos resultados, se alimentan mejor y tienen un ingreso adicional en sus familias. Sí, le pongo un ejemplo, por ejemplo, hortalizas. Hay algunas hortalizas que los productores no manejan, no la consumen. Entonces se les dice, bueno, esta hortaliza le puede dar esto, le conviene porque les va a dar este tipo de nutrición, pero ustedes pueden producir esto y lo otro, que es lo que normalmente consumen: cebollas, rabanitos, lechugas, jitomate. Pero supongamos, como ejemplo, brócoli. La gente producía el brócoli y dice, ¿cómo me lo como? Bueno, ese tiene muchas ventajas nutritivas, pero hay que enseñarle cómo se transforma el brócoli para que se vuelva un consumo, un alimento que lo puedan ellos aprovechar. Y una vez que logran tener esto, pues ya lo incorporan, o recuerden que muchos hábitos de nuestra cultura, pues hay ciertos alimentos que no los consumimos por sabor, etcétera. Entonces se le va mostrando cómo va mejorando, cómo le va gustando lo que puede producir y las limitantes para producirlo, o cómo se produce para que tengan un acceso a ese tipo de alimentos. En algunos casos se producen, por ejemplo, plantas ornamentales o algunas especies que en algunos casos se ha dado que algunos restauranteros o chefs han identificado este tipo de producción y saben la calidad de los productos, o requieren ciertas características del producto. Entonces ellos van y les piden a los agricultores, por lo menos es la producción orgánica, que requieren que les produzcan ciertas plantas o ciertas verduras o huevo. Entonces tienen acceso a eso. Y eso ya les empieza a abrir un poco el mercado de trabajo. La gente empieza a ver que tiene acceso, por ejemplo, a venta en los restaurantes, que tiene acceso a venta en los pequeños tianguis locales para ofertar su producto. La gente los conoce, la gente sabe qué están produciendo, saben que lo están produciendo con calidad y que van a tomar una verdura adecuada. Aquí hay gente que llega temprano al tianguis y para las 10 de la mañana ya acabó la verdura que lleva. O se empiezan a ubicar los centros donde están produciendo y la gente va y compra sus lechuguitas, sus brócolis, sus jitomates. Se empieza a generar una dinámica diferente de cómo estaba. Hay una serie de productos y además se está favoreciendo que la comunidad consuma otros productos de más calidad. Eso es todo lo que se puede abrir y las perspectivas que puede tener cuando se logre integrar adecuadamente pues, doctor, la producción en traspatio. Doctor Juan Alberto Paredes Sánchez, lamentablemente se nos agota el tiempo, pero le apreciamos muchísimo esta entrevista que concede el auditorio de Acústica Rural. Muchas gracias. Bien. Gracias por la atención. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.